Ya, ahora sí, ahora ya estamos, el tema de, ya está grabando, entonces ya desde acá ya va a estar básicamente resubido, ¿no? Entonces, bueno, ya podemos pasar a lo que son ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces ya aquí ya tenía preparado algo, acá, ya. Bueno, esto seguramente ya han visto la introducción con el licenciado, ¿no? Pero a modo de repaso lo podemos ver acá un poco, lo que es lo que son ecuaciones diferenciales, ¿no? Una ecuación diferencial es una ecuación que relaciona una función con sus derivadas, ¿no? Se puede apreciar acá. O sea, es una función que va a estar tanto las variables como las derivadas, ¿no? Puede estar escrito de esta forma o de esta otra forma, ¿no? Pero esto, recuerden que cuando dice y', se refiere a que es eh, la derivada de y respecto a x, ¿no? O si hubiese demás variables, pues bueno, se puede añadir acá, digamos, a veces te parece de tres variables, ¿no? Aquí podemos añadir la variable tiempo y sus sucesivas derivadas, ¿no? Respecto tanto de x como de y, ¿no? Bueno, estas son ya algunas propiedades que tiene. Por ejemplo, que una ecuación diferencial solo existe una única variable independiente, que es la que consideramos que se va a derivar respecto a esa variable. Eh, bueno, luego también vemos este tipo, ¿no? Es parcial cuando se involucra más de una variable. Y bueno, ¿qué significa entonces resolver ecuaciones diferenciales? Significa que nosotros tenemos una ecuación diferencial que ya hemos visto, ¿no? Que es tanto que tienen las variables como sus derivadas, ¿no? Entonces, lo que significa es encontrar esa función que vaya a cumplir con esa igualdad, ¿no? O sea, yo aquí podría haber tenido, digamos, eh, eh, una función, por ejemplo, igual a cero, ¿no? Entonces yo tengo que encontrar una función eh, que si yo reemplazo en esta función general, me da igual a cero, ¿no? O sea, es como encontrar esa función que va a satisfacer esas condiciones de la ecuación diferencial. Ya, aquí tengo algún ejemplo, por ejemplo, dice, eh, ya, bueno, espera, es que creo que es mejor, bueno, estos son apuntes que yo tenía de anteriores gestiones. Ya, sí. No sé si tienen alguna consulta respecto a algo que hayan avanzado recientemente con el licenciado y para poder resolver la duda. Por ejemplo, si no me equivoco, este método de variables separables ya lo han visto, ¿verdad? En la parte introductoria nada más. Bueno, esos recuerdos, Aux. En la parte Mm, introductoria hemos llevado. tengo un problema porque no escucho bien, no sé por qué. A ver, un momento. Creo que está mal mi audio. O sea, no sé si me escuchan, pero yo les escucho medio entrecortado. Creo que es por mi audio. A ver, un momento. Mm, Se escucha como muy distorsionado. No sé si soy yo. A ver, speaker. Acá. Entonces, vale, ahora sí, no sé si pueden hablar. Lo tenía mal configurado la salida de audio. Ya. Eh, bueno, entonces yo creo que ya estaría claro esa parte de derivadas e integrales y qué es una ecuación diferencial, ¿no? Eh, bueno, antes también me comentaban que habían visto ya una práctica, ¿no? Con el docente, a modo de repaso también lo podemos ver. Eh, perdón, habían escrito en el chat. ¿Podría dar ejemplos de resolución de esos casos que indicó? La parte teórica sí la vimos. Ya, perfecto. Ya. Entonces, quieren ver ejemplos, ¿no? No sé si te refieres a... Claro, te refieres a ecuaciones diferenciales, supongo. Ya. Eh, ¿Vale? Entonces, a ver, ya.
Vamos a hacer un... Sí, acá directamente. Bueno, entonces empezaríamos con el primer método, que es generalmente el que aparece en la mayoría de los textos como el primero, es el de método de variables separables, ¿no? Que te dice que sea la ecuación diferencial en forma que te da una ecuación diferencial, ¿no? Puede ser cualquiera, ¿no? Que se iguala a cero, ¿no? Generalmente se deja eso a la derecha. Se dice que es una ecuación de variables separables y se puede escribir de esta forma, ¿no? Si se puede escribir que la derivada de y respecto de x, o y', ¿no? También han debido ver que se le denomina esto. Si es una multiplicación de funciones, que en una función, por ejemplo, esté solo x y en una función esté solo y, se puede hacer por este método. Lo mismo si es un cociente de funciones, una función de x y una función de y, también se puede hacer por este método. Y viceversa, ¿no? Si es al revés, ¿no? Si es la otra función que está dividida entre otra, se puede hacer, ¿no? Lo que hay que hacer para encontrar la solución es simplemente despejar ese y', lo que hemos llamado diferencial de y respecto de x o derivada de y respecto de x. Y para comprobar que se trata de una ecuación diferencial de variables separables, hay que separar las variables y finalmente integrar para encontrar la solución, ¿no? Aquí tengo un ejemplo, ¿no? Es una ecuación que yo me inventé hace tiempo, creo que hace tiempo que no lo revisaba. Por ejemplo, es e elevado a y por y' más 1 igual a 1, ¿no? ¿Ya? De momento se puede aquí operar, ¿no? Por ejemplo, e elevado a y pasaría a dividir, ¿no? Pasaría a estar acá abajo. Nos quedaría esta parte, porque ¿qué nos dice cómo hay que resolver este tipo de funciones? Les decía que es primero despejar y'. Entonces, este y' hay que sacarlo, hay que dejarlo solo, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, este e elevado a y pasa a dividir, ¿no? Este más 1 va a pasar a restar en este caso, ¿no? Entonces va a ser y' es igual a 1 sobre e a la y menos 1, ¿no? Bueno, aquí he hecho como un denominador, ¿no? Lo que he hecho, y bueno, en vez de y' le he puesto directamente de diferencial de y respecto de x, ¿no? Entonces acá el común denominador, el primero se queda tal y como está, elevado a, perdón, 1, menos, y aquí sería, ¿no? Es como si fuese 1 dividido entre 1, ¿no? El común denominador entre 1 y e elevado a y es e elevado a y. Lo que se hace es multiplicar e elevado a y por lo que está acá. Entonces sería menos e elevado a y, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, en este lado solo aparece la variable y, ¿no? Se observa que solo aparece la variable y. Entonces lo que hay que hacer es dejar esa parte solamente con su variable, ¿no? Con su variable respectiva, con dy, ¿no? Y el de x dejarlo a un lado, ¿no? Por ejemplo, acá, mira, aquí lo he hecho paso a paso, pero podemos hacer directamente. Por ejemplo, e elevado a y que está acá abajo puede pasar a multiplicar y 1 menos e elevado a y pasa a dividir, ¿no? Entonces estaría acá, diferencial de y lo he dejado tal y como está, y este de diferencial de x, como está dividiendo, lo puedo pasar a multiplicar, ¿no? Y como aquí ya no va a haber, es como si estuviese solo 1, entonces sería diferencial de x, ¿no? ¿No? Si se dan cuenta, hemos separado unas variables a un lado y las otras variables a otro, ¿no? Con su respectivo diferencial. No, aquí tenemos la variable y con su derivada, con su diferencial, perdón. Y aquí tendríamos, como no hay nada, pues se ha quedado como 1 y el diferencial de x, ¿no? Y lo que se procede es a integrar ambos lados, ¿no? Primero vamos a integrar esta parte de acá. Ahora sí. Ya. Primero vamos a integrar esta parte de acá y luego esta, ¿no? En este caso, lo que se hace acá es un cambio de variable porque no es una integral inmediata, ¿no? No podemos de primera saber qué función puede hacer que esta función sea para encontrar su solución, ¿no? ¿No? Y aquí lo que he hecho es un cambio de variable a 1 menos e a la y, le he llamado u, ¿no? Entonces, menos e a la lo que he hecho ahora es derivar, ¿no? Recuerden que cuando hacemos cambio de variable también ahí tenemos que derivar. Entonces, la derivada de 1 es 0, ¿no? Lo he dejado acá en blanco. Y la derivada de menos e a la y es menos e a la y, ¿no? Recuerden que cuando hacemos cambio de variable hay que mantener el diferencial, entonces ponemos diferencial de y la derivada de u va a ser 1, ¿no? Por el diferencial de u, ¿no? Para hacer cambio de variable.
¿no? Y de aquí ya despejamos diferencial de y para reemplazar acá, para poder proceder a hacer el cambio de variable, ¿no? Entonces, este como está menos e elevado a y multiplicando, pasaría a dividir, ¿no? Entonces, en vez de poner diferencial de y, vamos a poner 1 sobre menos e a la y por diferencial de u, ¿no? Reemplazaríamos acá esa función y lo demás lo dejamos como está, ¿no? Como hemos dicho, uno menos e a la y es u. Todo esto de acá abajo va a ser igual a u, ¿no? Entonces quedaría e elevado a y sobre u por el diferencial de y, que sería todo esto de acá, ¿no? Todo esto de acá que estaría multiplicándolo. Entonces, si se aprecia acá, tanto este e elevado a y con este e elevado a menos y, se pueden eliminar, ¿no? Quedaría un signo negativo, eso sí. Y bueno, lo he hecho directamente de la parte de x, ¿no? La integral de diferencial de x es directamente x, ¿no? Aquí imagínense que es como si hubiese un 1, ¿no? Como hay un 1, ¿qué función tenemos que derivar para que nos dé 1? Lo hemos visto antes, es una función lineal, ¿no? Con constante 1, con coeficiente 1, ¿no? Por eso directamente he puesto x más la constante, ¿no? Generalmente yo aconsejo poner la constante cuando hagas el de x, ¿no? Porque generalmente derivamos y respecto de x, ¿no? Entonces siempre o sea, en teoría acá podrían poner la constante también al resolverlo de y aquí también, pero una constante más una constante te va a dar otra constante. Entonces yo generalmente solo pongo una constante en el lado de y, ¿ya? Bueno, acá hemos dicho que se elimina y elevado a y con signo negativo, ¿no? Entonces sería menos 1 sobre u diferencial de u. Esto ya sabemos cuál es, ¿no? La integral de 1 sobre u. Es logaritmo, ¿no? Entonces, ya aquí aplicaríamos la solución de esta integral, sería logaritmo, sin olvidarnos de este signo. Sería menos logaritmo natural de u es igual a x más la constante, ¿no? ¿No? Y ya una vez que hemos hecho eso, podemos deshacer este cambio, ¿no? Hemos dicho que u era 1 menos e elevado a y, ¿no? Entonces directamente, ¿no? Y bueno, esto también es una propiedad de los logaritmos, ¿no? Si se acuerdan, cuando tienes menos logaritmo, puede entrar dentro del logaritmo como su exponente, ¿no? O sea, si hubiésemos tenido aquí un 2, podría entrar aquí como u al cuadrado, ¿no? En este caso, como es menos 1, pues puede subir como elevado a menos 1 dentro del logaritmo, ¿no? ¿Y por qué hago esto? ¿Por qué quiero dejarlo el logaritmo solo, sin nada? Porque es más fácil acá para poder, creo que no lo anoté acá, para poder eliminar este tipo de, o sea, porque en teoría tenemos que encontrar una función y que dependa de x que sea la solución de esta, ¿no? Que sea la solución de acá. Entonces lo que hay que hacer es despejar y. Para despejar y tendríamos que eliminar este logaritmo primero, ¿no? Entonces, para eliminar este logaritmo, que no sé por qué me lo escribe directamente así, supongo que es por el tema de... Ya, voy a poner 2 puntos y ahí. Entonces, para eliminar ese logaritmo, lo que hay que hacer es aplicar exponencial, ¿no? Exponencial. Aplicamos exponencial porque recuerden que es como si fuese casi lo contrario, ¿no? Tanto logaritmo como exponencial es lo contrario. O creo que le llaman antilogaritmo en algunos textos, pero la verdad que yo prefiero usar lo de los exponenciales porque creo que se entiende un poco más. Eh, entonces lo que se hace es elevar todo al número e, está elevado a este término que está acá y también va a estar elevado a este término que está acá. Entonces recuerden que e elevado al logaritmo natural se pueden eliminar, ¿no? Entonces, nos quedaría simplemente 1 menos e a la y elevado a menos 1. Como está elevado a menos 1, eso quiere decir que está dividiendo, ¿no? En este caso, entonces por eso lo he escrito de esta forma, sería 1 sobre 1 menos e elevado a y, ¿no? Por este lado sí ya no podemos hacer nada, directamente es e elevado a x más c, ¿no? Recuerden que todo esto lo estoy haciendo para despejar y, ¿no? Para encontrar esa función, ¿no? De y respecto de x. Y ya acá, pues lo que podemos hacer es que como tiene una suma en el exponente, recuerden que es como si tuviese e elevado a 2 por e elevado a 3, ¿a qué es igual? Eso es e elevado a 5, ¿no?
los exponentes se suman, ¿no? Entonces, es casi como decir lo mismo, ¿no? Es como si tuviese e elevado a x por e elevado a c, a una constante, ¿no? Entonces, si yo tengo e elevado a una constante, recuerden que e, si no me equivoco, bueno, es un número, pero no me acuerdo, creo que era 3, algo. Eh, entonces, e elevado a un número cualquiera, también te va a dar un número. Entonces, por eso le he puesto acá k, porque es otra constante, ¿no? Y por e elevado a x, eso ya lo he dejado así, ¿no? Y ya solamente aquí queda hacer operaciones, ¿no? Por ejemplo, este k por e elevado a x pasa a dividir, que lo he puesto acá. O sea, es como que lo he invertido. Este 1 menos e a la y lo he pasado acá a multiplicar, o sea, pasaría acá a multiplicar, pero lo he invertido, ¿no? Para que se entienda un poco. Y este pasa a dividir, ¿no? Y ya solamente nos queda quitar este 1, que pasaría con signo negativo, pero como aquí hay un negativo más, pues le aplicaría otro, se volvería positivo, o si quieren, directamente este e elevado a y pasaría a este lado y este 1 sobre uno sobre k por e elevado a x pasaría al otro lado con signo negativo, ¿no? Que es como lo he mantenido acá. Sería con signo negativo, este 1 pasamos a sumar, se quedaba con signo positivo y este negativo e a la y se queda como positivo, ¿no? Y ya, aquí es lo contrario de antes, ¿no? Para eliminar el exponencial, pues se aplica logaritmos, ¿no? El logaritmo de e es, se anulan, ¿no? Es como decir que es igual a 1. Entonces, aquí ya nos quedaría directamente y, ¿no? Y aquí aplicamos logaritmos, ¿no? Sería el logaritmo de menos 1 sobre k por e elevado a x más 1, ¿no? Ahora, lo que yo les decía, entonces ya hemos encontrado una función que satisface esta ecuación diferencial. Lo que procedería a hacer es su comprobación en este caso. Entonces lo que hago es esto, ¿no? Entonces me dice, ¿no? Eh, bueno, antes de reemplazar, recuerden que acá está e elevado a y, pero también está la derivada. Entonces, primero tendría que derivar esta función para tener la comprobación, ¿no? Entonces, lo que he hecho es derivarlo, ¿no? Entonces, recuerden que la derivada, esto es ya por regla de la cadena, ¿no? Recuerden que el logaritmo de una función pues va a ser 1 sobre la función, ¿no? Por eso lo he copiado tal y como está acá. Por regla de la cadena, ahora hay que derivar lo que está dentro del logaritmo, ¿no? Entonces, aquí ya sería derivar directamente. Bueno, acá la derivada de 1 es 0. Y acá, ok, acá la verdad que no recuerdo por qué puse esto exactamente. A ver, sería la derivada de esta, ¿no? Ah, ya, sí, sí, sí. Eh, ya, cuando tienes un cociente o sea, una división de funciones, digamos que esta es una función y esta es otra, lo que se hace es, ¿no? Derivada de la primera, la derivada en este caso de menos 1 es 0, por la segunda sin derivar, pero como está multiplicando por 0, se queda así, tal y como está, ¿no? Y acá ya me quedaría, creo que aquí cometí un error. A ver, ahora lo compruebo. Sería, que la verdad, ¿qué hice acá exactamente? K por e elevado a x, k cuadrado. Ya. Mm, a ver, lo voy a seguir observando. A ver, tendríamos esta función que se ha quedado con ya. Mm, vale, al cuadrado. Sí, 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 sí. Es básicamente eso. Ya. El primer término derivada de la primera por la de segunda sin derivar, ya sabemos que es cero, ¿no? Luego, la primera sin derivar sería menos uno. Acá creo que me lo salté. Por la derivada de lo de que está abajo, ¿no? La derivada de esto va a ser lo mismo, pero el exponente baja, ¿no? Entonces sería x. Sí, aquí cometí un error, pero ya bueno, lo voy a revisar y ya lo arreglo antes, porque estos documentos que estamos viendo ahora los voy a subir directamente al Classroom, por eso creo
Por eso creé un Classroom para poder ahí ya directamente compartirles todo el material en vez de estar mandando por WhatsApp, ¿no? Entonces así directamente ya está ordenado y lo pueden revisar cuando quieran. Ya, a ver, bueno, he obtenido, lo voy a revisar ya, porque creo que aquí me salté algunos pasos directamente. En teoría la derivada sería esta, ¿no? Entonces directamente reemplazamos en la ecuación diferencial, ¿no? He elevado a y he reemplazado la derivada, que ya la obtuve acá, sería esta más uno, ¿no? Bueno, y he elevado a y, entonces donde estaba y he puesto todo lo que hemos obtenido de la solución, ¿no? Logaritmo natural de tal, 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 ¿no? Acá el logaritmo con exponencial se anula, entonces solo me va a quedar lo que está aquí dentro, ¿no? Por lo que está acá, por lo que hemos obtenido al derivar, más uno, ¿no? Entonces directamente de acá, esto es igual a uno. Lo que he hecho acá después es esto, bueno, lo he ordenado un poco, ¿no? Aquí he hecho un común denominador. Aquí me va a quedar 1 por k por e elevado a x positivo menos uno, ¿no? Dividido entre eso, ¿no? Y luego aquí abajo lo mismo, ¿no? He hecho un común denominador. En este caso, bueno, este uno se queda acá, es este uno. Y acá me va a quedar 1 por k por e elevado a x menos uno. Entonces, k por e elevado a x menos uno, ¿no? Y de ahí ya lo tenemos ya ordenado. Lo que podemos hacer es que ya está multiplicando, por ejemplo, este término con este término. Bueno, y este uno con este menos uno se pueden anular. Este término con este término igual se pueden anular. Y este término que está acá abajo con este término también se puede anular. Entonces aquí ya me va a quedar directamente uno, ¿no? Como se anulan, recuerden que cuando se anulan todos los términos de una división, de un producto de fracciones, por ejemplo, se queda igual a uno. Entonces, hemos visto que uno es igual a uno. Entonces, se comprueba que esta función es solución de esta ecuación diferencial. No sé si hay alguna consulta de esta parte. Que esto, la verdad, creo que lo hice de golpe, entonces no recuerdo exactamente el paso que hice acá. No sé si pueden revisar más adelante. De todos modos, van a tener este documento. No tienen consulta. En eso consistiría básicamente el tema de variables separables, ¿no? Lo que tienen que hacer ustedes es, primero, fijarse, porque es importante, porque es un error que yo cometía bastante cuando pasé la materia, que yo directamente decía, bueno, a ver, voy a resolverlo por método de variables separables. No se podía, no me salía, entonces ya, el siguiente método hacía yo, y lo hacía por el otro método de ecuación diferencial homogénea, no me salía, hacía con el otro método, ¿no? De ecuación diferencial exacta. ¿No? Y así sucesivamente iba haciendo hasta que me salga, ¿no? La respuesta y en lo que probaba todos los métodos, pues ya se me pasaba el tiempo del examen y ya no me alcanzaba el tiempo. Entonces, por eso un consejo que yo les daría es que se aprendan estas fórmulas, ¿no? Para saber si se puede aplicar este método. No es directamente aplicarlo y si te da, está bien, y si no, pues buscas otro método. Directamente fíjense si cumple con los requisitos para poder resolver por este método. ¿No? Recuerden que el requisito en este caso sería que, bueno, o sea, un producto de funciones que estén separadas las variables, ¿no? Tanto de x como de y en distintas funciones. O puede ser un cociente y cociente, pero invertido, digamos, ¿no? ¿No? No sé si hay alguna consulta de esta parte, pero es lo que yo les aconsejaría, ¿no? Que se fijen que primero que se puede resolver por este método. No sé si tienen alguna duda o algo referido a este tema. Y no sé si, creo que ayer pasaron clase, ¿no? No sé si les mandó algún ejercicio o más o menos qué estaban viendo ayer, porque lo que me comentó el licenciado fue el día lunes. Sí, el día lunes y creo que ayer pasaron clases, ¿no? Entonces no sé, de eso ya no estoy informado qué es lo que avanzaron el día de ayer. Mm, ya. El tema de, esto no lo vieron todavía, ¿no? De ecuación diferencial homogénea.
No sé si lo vieron esa parte para hacer como una introducción o directamente quieren practicar más que todo este tema de variables separables. Oxy, ¿será que podemos practicar un ejercicio más Ya. de Eh, variable? sí, perfecto. Eh, a ver. eh, ya. Bueno, este ejercicio que acabamos de ver es más que todo, bueno, quedan 3 minutos, pero eh, es de una práctica que no sé si estará dando actualmente el licenciado Sukohayo, pero la verdad que no, ni idea, lo estoy compartiendo, ¿verdad? Ahora se está viendo. Sí, es este ejercicio mismo, ¿no? Aquí ya les mando directamente, esto es del año pasado, si no me equivoco. Les mando directamente ya diciéndoles qué método es, ¿no? Es variables separables, ¿no? Podremos hacer este de acá, por ejemplo. Entonces, voy a copiar rápidamente. ¿Ya? Entonces, ahora sí pasamos al Word. Tenía ya acá. Ya. Acá tenemos esta función, ¿no? Uy, es e elevado a x más y, ¿verdad? Creo que no lo detectó directamente como ecuación. ¿Ya? Entonces, ya. E elevado a x más y. Ya, tenemos esta ecuación diferencial. No sé si se ve bien o se ve muy pequeño para ponerle más zoom o se ve bien. Creo que está un poco pequeño, ¿no? Un poco pequeños. Ya, ahí creo que se ve mejor. Tampoco. Ahí creo que ya. Ya. Entonces, acá entonces lo primero, ¿qué nos dice? Si se puede, bueno, recuerden que este y' es como si tuviésemos diferencial de y, ¿no? La derivada de y, ¿no? Respecto de x, perdón, minúscula, respecto de x es igual, ya. Y ahora, si se dan cuenta, esto es lo que les mencionaba antes, ¿no? Es e elevado a x más y, ¿no? Es como si se puede descomponer, ¿no? O sea, se puede descomponer de la siguiente forma, de e elevado a x, ¿no? Acá, e elevado a x por e elevado a y, ¿no? En este caso, e elevado a y, ¿no? Lo que hemos hecho acá es que, bueno, la regla, ¿no? Que se veía antes, de bases iguales, pues los exponentes se suman, ¿no? Es desde donde hemos obtenido esto de acá. Entonces, si se dan cuenta, se observa que sí cumple con esa condición que les decía hace un momento, ¿no? Si ven que es un producto de una función, de dos funciones, que una solo tiene una variable, en este caso x, y la otra solo de otra variable, en este caso y, sí se puede hacer por este método, ¿no? Entonces, creo que queda un minuto, a ver si da tiempo. Entonces, ya directamente, ¿qué se hace acá? Pues separar tanto las variables con x, con las variables con y con sus respectivas diferenciales, ¿no? Se va a cortar ya, yo creo que lo voy a volver a mandar, o creo que se tenía que volver a entrar al mismo enlace, ¿ya? Entonces, ahorita continuamos, porque queda un minuto, me dice. Ya.